de todo lo que también se viene conversando. Mariela Genovesi va a hablar sobre habeas corpus, sociedades de control. Mariela es egresada de la maestría, pero además es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación UBA y doctora en Ciencias Sociales de UBA. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET en el Instituto Gino Germani. Así que Mariela, te damos la palabra. Bien, muchas gracias Juan Pablo, gracias Mónica por convocar a estas jornadas para de alguna manera reencontrarnos y pensar entre todos, estos tiempos extraños que nos están tocando vivir. Interesante que me toque exponer justamente después de Ivo, porque algunas de las cosas a las cuales él hacía referencia, bueno, yo me las voy a apropiar y voy a decir que creo que no me sentí nunca antes tan apocalíptica, tan adorniana como ahora. También Pablo mencionaba la utopía. Bueno, yo me voy a poner el disfraz de la antiutopía. Y también le agradezco un poco el hecho de estar yo presente acá, a Gabriela, bueno, también está Marcelo, con el que comparto la mesa, porque a partir de un encuentro que hubo en la MEIS por la escritura, un taller para la escritura de las tesis, surgió esto de las jornadas, y a partir de ahí yo empecé a pensar que quería volcar en un escrito que les voy a compartir hoy, ciertas sensaciones que me vienen acompañando desde antes de la pandemia, en realidad. Algo que yo empiezo a sentir como muy fuertemente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en agosto de 2019 se incendió Notre Dame. Y Notre Dame es un ícono, ¿no?, para mí, del cristianismo, las catedrales, las basílicas, las iglesias, de lo que fueron las sociedades de soberanía, pero también de lo que fueron, bueno, esto es justamente lo que los invito a pensar, las sociedades de disciplina. Y bueno, con la pandemia esa sensación se me profundizó más, se exacerbó más, y nunca tuve tiempo como de darle cuerpo, un cuerpo filosófico, a esas sensaciones que yo venía sintiendo, venía pensando, sensaciones también que me llevaron a releer novelas de mi adolescencia, de mi juventud. Yo voy a hacer hincapié fundamentalmente en dos: Un mundo feliz y Pubis angelical, y también a ver ciertas películas del universo de la ciencia ficción. Entonces, de todo esto que yo les cuento, de esas sensaciones que comencé a sentir en el 2019, que se profundizaron en la pandemia y que siguen estando, es que bueno, sale este escrito en donde yo también los invito un poco a ustedes a pensar. Bien, entonces, habeas corpus, sociedades de control. Historia. Deleuze escribe en 1990 Post Scriptum sobre las sociedades de control, un pequeño artículo publicado en Le Autre Journal para afirmar que el régimen de las sociedades disciplinarias era nuestro pasado inmediato, lo que estábamos dejando de ser, y que el régimen de las sociedades de control estaba llamando a nuestras puertas, sustituyendo y reemplazando a las otras. Durante los 90 y los posteriores 10 años de los inicios del 2000, nos cansamos de leer artículos, libros y de asistir a clases donde se hablaba mal de la escuela, de la familia y del trabajo, tanto público como privado. En fin, el análisis estaba puesto en la crisis de todas estas instituciones nucleares, cerradas, con lógicas de subjetivación espacio-temporal de los cuerpos y de las mentes. En dicha discursividad había cierto hartazgo, fastidio y hasta rencor, pero al mismo tiempo cierta nostalgia por el pasado, pero con críticas hacia la normalización de principios de siglo. Es que claro, ni la escuela, ni la familia, ni el trabajo han sabido lidiar con las pasiones, con las libertades y con los deseos propios. ¿Qué hemos hecho con ellas? Bueno, se las ha castigado, ocultado, reprimido, maquillado, o se las ha dejado ser, pero debajo de la alfombra. Y es precisamente allí donde se halla el quid de la cuestión. Ese es el problema al cual nos venimos enfrentando desde la antigua Grecia. Por situar allí
no tanto un Ursprung, un punto de origen, como diría Nietzsche, sino el azar y la herencia de nuestra procedencia, el Herfunk de la civilización occidental. Algo frente a lo cual la filosofía grecorromana, platónica, aristotélica, epicúrea, estoica, entre otras, ha intentado responder, así como el cristianismo, la patrística latina, la ilustración y el romanticismo, hasta llegar al bendito o maldito Estado-nación moderno, para el cual las instituciones de secuestro presentaron una especie de solución. Es así que los incipientes y primerizos estados-nación, ilustrados, humanistas, racionalistas y hasta cristianos, porque en la mayoría de los casos adoptaron la religión católica o la facción evangélica o protestante, intentaron a través de la inclusión, la normalización y la disciplina, en tanto etos y como una forma de educación cívica, subjetivizar al ser humano para tornarlo un ser útil, obediente y reproductor de la especie. Es la ley al cuadrado. Y no sin conflicto, no sin lucha, no sin dolor y no sin dudas, se aplica la ley cuadrado. Cubículos para moldear a las grandes masas heteromorfas. Es la metáfora antropocéntrica del progreso y del orden actuando, replicándose como una moneda. Son la cultura, la ciencia, la religión y el mercado actuando en conjunto y en alianza de intereses junto con el Estado. Nace el país, nace la nación, nace la patria, nace la ley, nace el capitalismo y nacen las sociedades disciplinarias. Sociedades cuyo apogeo se produce a fines del siglo XIX y principios del XX, siendo el clímax de este periodo el año 1889, año de inauguración de la Torre Eiffel, y el cual dará comienzo a la caída y al periodo más oscuro de todo este proceso de construcción y estructuración sistémica de la sociedad global. Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otras. Holocausto, racismo, dictaduras, persecuciones ideológicas. Pero ojo, no es que antes no hubo oscuridad. También corrió sangre y mucha, pero con menos experticia y crueldad. Batallas más humanas y pueriles que tecnológicas y perversas. Aunque aquí solo hablo de las sociedades disciplinarias y sus siglos de aparición, y podríamos decir ahora, en futura extinción, tema aparte constituye lo sucedido con las precedentes, con las llamadas sociedades de soberanía, aquellas que sellaban la presunta paz entre el soberano y el súbdito, o el rey y los vasallos, basada en el etos de la caballerosidad, la castidad y el servilismo. Una sociedad que también se sume en la oscuridad cuando el conocimiento adquirido es mayor al del estado de iniciación y construcción. Su periodo más oscuro, sin dudas, coincide también con el clímax y su posterior entrada en la decadencia. El descubrimiento y la conquista de América, la mita, la Inquisición. La crueldad es la misma, solo cambian los medios y la disponibilidad tecnológica. Pero volvamos a la crisis de las sociedades disciplinarias y al comienzo transición con las de control. Eso fue en 1990, y en solo 30 años fueron juntas a la par con las disciplinarias, hasta llegar a un auge, para así, en el año 2020, y de la mano del gran encierro, surgido de un virus que, quan Herfunk, proviene de un locus no occidental y más, justamente, toyotista que fordista, clavar una daga para que ahora sí comience el apogeo y el periodo de oscuridad del control. Lógica. Deleuze también describe a estas sociedades de control como un régimen que ejerce su poder de manera fluida, en forma desterritorializada, mediante el consumo de mercancías, de productos mediáticos o de psicofármacos, en donde los individuos pasan a ser iguales y las grandes masas pasan de ser personas físicas a transformarse en ceros y bytes. Pero la clave de todo está en el control. Un control que nace en la disciplina y en la vigilancia, el examen y la observación. A partir de estas tres instancias, afirmaba Foucault, se podía tener un conocimiento del otro, un conocimiento del tipo extractivo, Herfunk, nuevamente, de las ciencias sociales y humanas. Sin embargo, aquel control
presentaba limitaciones y nos brindaba varias salidas o huidas. Ahora ya no. Ahora lo saben todo. Entregamos no solo nuestro cuerpo, nuestra mente, sino también nuestra conciencia. El paso a paso, el minuto a minuto, de lo que hicimos, dijimos, sentimos y tenemos. Todo está registrado. El juicio final no está en manos de Dios, sino de aquel o aquella que tiene las llaves de la famosa nube o cloud. Con la pandemia, los tiempos se aceleraron. Ya con las sociedades disciplinarias casi muertas y a nuestras espaldas, el control está virtualizándose cada vez más. Porque hoy por hoy, nuestra propia existencia, en la escuela, en el trabajo y hasta en la familia, es virtual. Solo por reducirlo a estos tres grandes formatos que hacen a nuestra socialización en general. Estamos camino a un estado virtual, más poderoso que el preexistente, a una economía virtual y a una vida que comenzará a tener otras resonancias y sentidos también dentro de la virtualidad. El progreso ya no es la razón, la ilustración, el iluminismo. El progreso se disfraza ahora de inteligencia artificial y de poshumanismo, lo que significa que, una vez culminadas las sociedades de control, estas culminarán con nuestra raza humana tal y como la conocemos, tal y como la conocimos. No será la extinción de un modelo de sociedad global, sino de un Dios y de un amor-fe, de un formato de vida, la humana. Matrix, Terminator, Blade Runner, Doom, buscan al elegido, al que aún nos salve ante el infortunio humano de entregarle nuestra antorcha de Teseo a los algoritmos. Un mundo feliz, 1984, Gattaca, y la versión vernácula de Pubis Angelical nos muestran la lógica de ese mundo que de a poco estamos comenzando a hacer. Cito fragmentos de Un mundo feliz. Secreto de la felicidad y la virtud. Amar lo que hay obligación de hacer. Tal es el fin último de todo acondicionamiento. Hacer que cada uno ame el destino social del que no podrá librarse. Nuestras colegas de arriba le enseñarán a amarlo. Nuestros colegas de arriba son los del Centro Ingenieros de Emociones, uno de los tantos centros de acondicionamientos del Estado, quien tiene la potestad de crear vida a través de la ectogénesis. Los futuros alfas, intelectuales y agentes del Estado, y épsilons, los operarios y los trabajadores funcionales del Estado, a quienes con la hipnopedia y los múltiples acondicionamientos educan, para que consuman los productos que se venden, para que no sientan emociones intensas o profundas que lo desestabilicen, para que se medicalicen con soma cada vez que eso tiende a suceder, para que no sean monogámicos, ni tengan relaciones románticas, ni vínculos estrechos, y por el contrario, haya promiscuidad y liberación sexual, porque todos pertenecemos a todos, según el proverbio hipnopédico del año 14 de la era Ford o Freud. Y cito: el primero que reveló los espantosos males de la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres, y lleno, por consiguiente, de miseria, lleno de madres, y por lo tanto de perversiones, desde el sadismo a la castidad, lleno de hermanos y hermanas, de tíos, de tías, lleno de locura y suicidio. Madres y padres, hermanos y hermanas, pero también maridos, esposas y amantes, y monogamia y romanticismos. La familia, la monogamia, el romanticismo, por donde quiera, exclusivismo, por donde quiera, la concentración del interés, la estrecha canalización del impulso y la energía. Esta era la época, según los agentes alfa de Un mundo feliz, en la que los seres humanos premodernos eran vivíparos, algo con lo que se logra romper y por consiguiente quebrar la cadena de dolor y los problemas a los que estos se veían sometidos, con los descubrimientos de Pfizer, cualquier similitud con Pfizer, pura coincidencia, y Cauchy, y la ectogénesis estatal. Algo que también marcará la extinción del cristianismo y el subsiguiente cambio de era. Es que Un mundo feliz, escrito en 1932 por Aldous Huxley, describe de manera antiutópica un futuro sin amor, sin monogamia, sin familias, sin madres, sin padres, y donde los seres humanos nacen a través del control estatal.
Un mundo que él imaginaba como posible y real, al cabo de 3 generaciones. Y 3 generaciones, vaya la coincidencia, son el ícono de Pubis Angelical, libro en el cual Manuel Puig, en 1979, describe a la tercera y última generación de la protagonista, Ana, dentro de un mundo muy similar. W218 es nuestra heroína. Su nombre es su código de conscripción al Estado. Un pequeño adelanto a XAI-A12, el nombre en que Elon Musk quiso ponerle a su hijo, pero que el Estado de California no permitió. AI, dicho por los propios progenitores, era por inteligencia artificial. W218 está en un lugar que se correspondería con el locus geográfico de la Argentina, pero ya no es Argentina. Ya no hay idea de patria o de lealtad alguna para un concepto de nación. Está en el año 15 del glaciario. Tampoco tiene padres, pero sabe que sí ha sido fruto de una concepción vivípara. Trabaja para la sección de servicios sexuales del Estado, atendiendo personas, en su mayoría hombres, con diversos problemas, desde demencia hasta privación de la libertad por asuntos políticos. Servicios por los cuales es avaliada y observada. La observan desde afuera para ver si cumple. La cámara o la pequeña computadora escuchando sus conversaciones. Su objeto de contención, información y apoyo es justamente esa pequeña computadora. Computadora donde ella coloca ciertas palabras claves separadas por un signo más y que le arroja una respuesta acerca de cómo tiene que actuar. Acá tampoco hay amor, pero ella sigue esperando al hombre de sus sueños, que aparece bajo la máscara de un agente de inteligencia que la traiciona. Es que en Pubis Angelical siguen existiendo algunas escenas de nuestra pobre vida premoderna, porque aún hay algo de rebeldía política, algo que en un mundo feliz aparece, pero muchísimo menos, porque Lenina, la protagonista, también busca a cierto hombre de sus sueños, siendo esto para ella el síntoma de no lograr ser una mujer alfa, porque eso delata su debilidad y el no éxito de la hipnopedia sistémica. Ella y los salvajes que aún perduran, expulsados de ese paraíso civilizatorio, conforman la pequeña resistencia. Hacia eso vamos. 3. Programa. En ambas novelas hay aviso, pero en señal de alarma. Las protagonistas son femeninas y tienen que lidiar con el fantasma de lo masculino. En las películas que mencioné también hay aviso, pero en formato de prevención, porque incluso además hay lucha y hasta cierta redención. En las novelas no aparece esto, hay pura aceptación. La lucha ya pasó. La guerra de los 9 años en un mundo feliz ya quedó atrás, y lo mismo sucede en Pubis Angelical. La literatura y la ciencia ficción han creado este imaginario posible, que hoy siento que se nos convierte en un escenario angustiosamente inquietante. La tarjeta de acceso electrónica fantaseada por Guattari se transformó en una tarjeta de circulación concreta, monetaria y de movilidad geoespacial. ¿Podés o no podés salir de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad, de tu provincia o de tu país? La convivencia de ambos polos, el físico y el virtual, se resuelve con la hibridación, con la resistencia de la presencia del cuerpo en formatos que nos llevan a la virtualidad total. Y las vacunas, un absoluto misterio. El COVID vino a sepultar la era disciplinaria, a darle un acelere a este apogeo del control y, claro está, invitarnos a vivenciar la próxima decadencia y caída. Momento de la historia en la que hay algo que siempre muere y no continúa. Frente a todo este programa me pregunto, ¿vivíamos tan mal en esa disciplina constantemente en crisis? ¿Tan mal en la familia, en la escuela, en el trabajo? ¿No hemos construido ante la exigencia de ciertas demandas que han surgido, como rechazo a las niñas más conservadoras de las instituciones nucleares, las bases de todo este ostracismo, desvinculación humana y desamor que se evidencia en esas visiones antiutópicas
de nuestro futuro inmediato? ¿No podríamos acaso, con la luz de la razón ilustrada, tomar lo mejor del modelo disciplinario, ya harto conocido y analizado, y quedarnos con algunas cosas del control, si es que nos gustan y nos parecen más libres y despojadas, para tomar las riendas de un sistema que parece por momentos intentar llevarnos hacia un punto de no retorno? Dice en un momento también Deleuze, y ya para ir cerrando esta intervención, el viejo topo monetario es el animal de los centros de encierro, mientras que la serpiente monetaria, atención con este detalle, es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, tanto en el régimen en el que vivimos como en nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones con los demás. No tenemos que esperar entonces a que el búho de Minerva alce vuelo en el ocaso, porque ya sería demasiado tarde. Pero antes de volar, puede mirar, observar y dar acceso. Hay que inmiscuirse en este enfrentamiento entre topos y serpientes. Tomar nuevamente lo mejor del topo y aprender de la serpiente, para combatir ambos regímenes y que el ser humano pueda redimirse de su leviatán y ser potencia de sí, antes de que con él, con nosotros, sigan haciendo todo lo contrario. Cuidado con el confort. A través del candy aparecen los engaños. Gracias. Muchas gracias, Mariela.